tal mis amigos? Soy su hermano y amigo Jonathan Otaño y en esta ocasión, como siempre, estoy más que contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Como siempre les voy a pedir que se suscriban, que compartan, que comenten y como siempre le den un poderoso me gusta a esos videos para que YouTube pueda ayudarnos con el algoritmo y podamos seguir creciendo en este canal. En esta hora quiero compartirle un tema muy especial para cada uno de nosotros, de ustedes también que ven estos videos, y es acerca de por qué se odia tanto la religión del cristianismo, si así podríamos llamarlo. Le llamamos religión porque así la conoce el mundo secular, el mundo secular. Entendemos que el cristianismo, más que una religión, es un estilo de vida que nos muestra y nos enseña a vivir como Dios quiere que vivamos a través de a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero sea religión o no, tratamos de vivir de acuerdo a las enseñanzas que nuestro Maestro Jesucristo nos dejó plasmada en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué se odia tanto el cristianismo? Existen más de 10.000 religiones, muchísimos más religiones en todo el mundo. Está el islamismo, está el hinduismo, están los mormones, están tantas religiones habidas y por haber. Pero ¿por qué se ataca siempre la religión del cristianismo? ¿Por qué tanto odio hacia aquellos que profesamos el camino del cristianismo? Tantas personas, tantos activistas, tantas gentes se ufanan de insultar siempre a los cristianos y por ende a su líder, que es Jesucristo y Dios mismo. No sabemos por qué el odio, pero la Biblia tiene la respuesta a ese odio. En el libro de Juan capítulo 15, versículo 18 al 19, bueno, en el capítulo 17 completo, desde el 15 ya en adelante, Jesucristo tiene una intimidad ya con sus discípulos. Ya Él sabe que está a punto de partir de este plano existencial, de esta vida, para pasar de donde vino, que era al lado del Padre, a la diestra del Padre. Pero en los capítulos 15, 16, 17, 18 del libro del Evangelio de Juan, Jesucristo tiene una intimidad con sus discípulos. Ya deja el camino público de enseñar públicamente a las masas y se centra en enseñarle a sus discípulos ya que el tiempo de su partida había llegado. Lo está preparando para su partida, lo está preparando para que se aprendan a desenvolverse, porque Él ya no estaría con ellos físicamente, pero que no lo dejaría solo. Vemos que en el capítulo 15 y 16 Jesucristo habla de la obra del Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Pero principalmente nos dice que nos conviene o les convenía a los discípulos que Él se fuera. Porque si Él no se va, el Espíritu Santo que fue prometido en Joel capítulo 2, que sería derramado sobre toda carne, en este caso sobre toda persona que aceptara a Cristo como Señor y Salvador, si Él no se iba, el Espíritu Santo no iba a descender sobre la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en nosotros. Son chispas de gloria, chispa de esencia del Padre dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos iba a capacitar. En uno de esos versículos dice que Él tenía muchas cosas que revelarnos, pero que ahora no la podían entender, pero cuando el Espíritu Santo viniese sobre ellos, pues Él le guiaría a toda verdad y le recordaría todas las cosas que Jesús le había enseñado. Pero ¿por qué ese odio infundado sobre aquellos que profesan el cristianismo? ¿Por qué tanto insulto? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto odio? Pues en el capítulo 15, versículos 18 y 19 del libro de Evangelio está la respuesta. Jesús le dice a sus discípulos: si el mundo os odia, recuerden que a mí me odiaron primero. Si permanecieren en el mundo los amaría
como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que saliesen del mundo, por eso el mundo los odia. Ahí está, mis amigos y hermanos, la respuesta al por qué desde los inicios de la iglesia que el Señor fundó en esta tierra, se levanta un odio infundado sobre aquellos que profesan el Evangelio. Tú puedes decir que eres budista y te van a respetar. Tú puedes decir que eres satanista y te van a respetar. Tú puedes inclusive decir que eres musulmán, que eres budista, que eres Hare Krishna, que eres hindú, y el mundo te va a respetar. Pero en el momento que tú dices que eres seguidor de Jesucristo, inmediatamente se levanta un odio infundado sobre ti. Entendemos que detrás de ese odio están las fuerzas de las tinieblas, está el enemigo de las almas. Jesucristo dice en estos versos que no nos sorprendamos si el mundo nos odia, porque el mundo primero odió a Jesucristo. ¿Y de dónde viene ese odio? Bueno, el odio viene de que Jesucristo vino a predicar la verdad y el mundo vive en una mentira. Jesucristo dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que viniese al mundo a predicar el Evangelio, y que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el versículo 17 dice, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está el secreto de por qué el mundo odió a Jesús. Jesús vino a revelar su pecado. Jesús vino a decirle al mundo que tenían que arrepentirse. De hecho, el Evangelio se basa en la predicación de lo siguiente. Cuando Juan el Bautista aparece en escena, empieza diciendo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo entra en escena, ya públicamente predicando el reino de Dios, lo primero que dice es arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de los apóstoles en Hechos capítulo 2 versículo 38 es el siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que lleguen para vosotros tiempo de refrigerios. El mensaje de Cristo es al mundo que tiene que arrepentirse de sus pecados. Por eso el mundo lo odia, porque Cristo vino a revelar su pecado. Porque Cristo, como la luz del mundo, vino a alumbrar las tinieblas que había y que hay en cada persona del mundo. ¿Qué pasa? A las personas no les gusta que le hablen con la verdad. A las personas no les gusta que le reflejen su pecado, que le digan que están mal. Jesucristo dijo, por eso el mundo me odia, porque yo vine a hablar de la verdad y el mundo vive en una mentira. Porque Cristo vino a revelar el camino real al Padre. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mundo está ofreciendo una serie de caminos a través de religiones, a través de caminos extraños, pero Cristo dice, yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie, absolutamente, escucha esto, amigo que me escucha, porque esto es serio. Estamos tratando acerca de dónde tú vas a pasar la eternidad. Jesucristo dice, yo soy la única puerta por la cual tú puedes pasar para tener acceso al reino de los cielos. Yo soy la única verdad en un mundo de mentira. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por Jesucristo. Pareciera que Jesucristo aquí es muy exclusivista. Por eso el mundo lo odia, porque el mundo quiere caminar como ellos quieren caminar, por su cuenta. Pero Jesucristo dice que no, que es a través de Él que se puede llegar al Padre. El proverbista dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final su camino es de muerte. Y es así. Hoy en día el mundo está dando alternativa de una falsa espiritualidad a través de religiones que te quieren no quitar el pecado, sino alivianar tu culpa, que no es lo mismo. Jesucristo viene a borrar tus pecados a través del perdón por su sangre redentora. Pero hoy el mundo está dando alternativa para no quitar tu pecado, porque no puede sino subsanar tu conciencia de pecado. Decirte que tú no eres pecador, sino que tú eres producto de la circunstancia, producto de una formación dependiendo del lugar, sector o cultura que te tocó vivir. Jesucristo dice lo contrario. Jesucristo dice que si no se arrepienten, morirán en sus pecados. El apóstol Pablo, añadiendo al mensaje de Cristo o aportando la interpretación correcta al Evangelio de Cristo, dice
que nosotros todos somos hijos de ira, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Hijo, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Jesucristo es el único camino. El mundo no le gusta que le digan la verdad. Por eso el mundo odió a Jesucristo. Jesucristo en una ocasión dijo: si con el árbol verde han hecho estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? Si con el árbol verde han hecho todo lo que quisieron, porque eso hicieron con Jesús, todo lo que quisieron, ¿qué no harán con nosotros, que somos su remanente? Por eso desde la historia de la iglesia, desde que Cristo partió, había persecución. El primer mártir que presenta las escrituras es Esteban. Y recordemos que Esteban es un joven, uno de 7 jóvenes que los apóstoles escogieron para predicar el evangelio, para servir a las mesas. Los apóstoles tenían una encomienda, y era predicar el evangelio del reino. No podían estar predicando el evangelio y sirviendo a la mesa. Por eso escogieron 7 jóvenes llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas. Uno de estos jóvenes fue Esteban. Esteban fue acusado de blasfemia y fue apedreado. Pero antes de ser apedreado, Esteban dio uno de los discursos más extraordinarios que podamos encontrar en la Biblia. Se encuentra en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Esteban hace un recuento de la historia de Israel hasta el tiempo de Jesucristo. Extraordinaria apologética de lo que es el Evangelio de Cristo y la salvación. Lamentablemente o afortunadamente, porque lamentablemente por causa de nosotros que no le vamos a tener, pero afortunadamente por causa de Cristo, porque partió a la presencia del Señor, fue apedreado, fue lapidado, pero no sin antes dejar uno de los discursos más extraordinarios que podemos encontrar en la Biblia, Hechos capítulo 7. Toda la vida de los apóstoles fue una persecución. En el capítulo 10 vemos cómo se levanta una persecución, y esto hace que los apóstoles se expandan por todo Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, como fue el mandato de Cristo antes de ser ascendido, de ir y predicar este evangelio donde quiera que estemos. Donde quiera que los apóstoles iban a ser perseguidos, iban a ser apedreados. El apóstol Pablo relata en Corintios 7 y 9 los desafortunados eventos que le sucedieron por predicar el evangelio de Cristo. Fue apedreado, pasó hambre, naufragó, enemigo de los judíos, también enemigo de los gentiles. No entendían al apóstol Pablo. Desde el año 300 y tanto hasta la Gran Inquisición, año 1000 y tanto, la iglesia pasó por persecución. Hoy en día también, en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, la iglesia está siendo perseguida de 2 maneras, tanto físicamente en algunos países del Medio Oriente, pero también una presión social, donde los gobiernos, donde grupos activistas están siendo financiados con mucho dinero para fomentar todas las leyes que son en contra de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo llama el espíritu del anticristo. Eso es lo que Juan también llama, que ya está en acción, el espíritu del anticristo. Es un sistema hoy hasta que mañana se manifieste el hombre de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan despreciados los cristianos? ¿Por qué somos tan injuriados, tan perseguidos, tan calumniados? Porque las fuerzas de las tinieblas están detrás de todo esto. Como no pudieron vencer a Cristo en la cruz, entonces van a hacer guerra contra su descendencia, contra aquellos que hemos aceptado el mensaje de Cristo, que con buena fe queremos vivir, pero que también estamos obligados por la gran comisión de predicar este evangelio. ¿Sabe para qué? Para que tú te salves, para que tu familia se salve, porque viene juicio para esta tierra, y el único o la única arca de salvación se llama Jesucristo. Vuelvo y repetiré el versículo. En Juan capítulo 15, versículo 18 y 19 dice lo siguiente: el mundo los odia. Sí, el mundo los odia. Recuerden que a mí me odiaron primero. Si el mundo os odia, recuerden que a mí me odiaron primero. Si permanecieran en el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes, o sea, nosotros ya no formamos parte del mundo, porque yo los escogí del mundo y ya no pertenecemos al mundo. Por eso el mundo nos odia, por eso tantas personas se burlan del evangelio. A continuación le voy a presentar un video que habla más o menos acerca de lo que te estoy explicando, acerca de por qué
por qué ese odio hacia el cristianismo. Espero que viendo este video y escuchando esta reflexión pueda entender por qué el odio infundado sobre los cristianos y sobre la cristiandad. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que veas el video hasta el final. Recuerda, Shalom para tu vida. Se nos dice que estamos en medio de una guerra espiritual. Bueno, quiero decir, la verdad es que estas personas son idiotas. El apóstol Pablo nos dice que saben que no estamos librando una guerra según la carne. Siempre habrá personas que tienen miedo y desconocimiento y están tratando de aferrarse a lo que era antes, pero estas personas mueren como dinosaurios y por lo tanto creo que el objetivo es no prestarles atención, marchar hacia adelante y abrazar el crecimiento que nos hace humanos. Pero las armas de nuestra guerra son armas espirituales porque estamos involucrados en una guerra espiritual. Me encontré con una teoría que se desvía de la de Darwin y creo que la acabo de encontrar en un viejo libro, en una biblioteca que se llama la Biblia. Así que estamos en medio de una guerra espiritual y se está manifestando en el momento. Es una guerra cultural. Hay una guerra en el mercado de las ideas. ¿Puedes decirme qué es una mujer? No, no puedo. Hay una guerra por la historia de nuestra cultura. En este momento es un campo de batalla. Esta es una guerra de sobre cómo definimos nuestros orígenes. Hoy día, en todo el mundo, el cristianismo es el más odiado entre las otras religiones. Y específicamente, en las culturas occidentales, se considera inapropiado y racista plantear inquietudes sobre una religión como la Islam, que condena explícitamente la violencia y la opresión de mujeres. Sin embargo, se considera totalmente apropiado, incluso bueno, atacar al cristianismo y a los cristianos con toda la hostilidad que se desee. Para estos personajes que ven aquí, nada está prohibido en cuanto a odiar a los cristianos o burlarse del Dios de los cristianos. Pero los cristianos no solo han sido objetos del odio musulmán. Los cristianos han sido a lo largo de toda la historia de la iglesia las personas más odiadas y perseguidas del mundo. En particular, los verdaderos cristianos, pero incluso los comunes cristianos han sido perseguidos. Los cristianos han sido perseguidos por muchas naciones, muchos regímenes a lo largo de la historia. Solo volvamos al siglo XIX y encontraremos a los romanos masacrando alrededor de 2,5 millones de cristianos. Regresa al siglo XX y se estima que los soviéticos mataron a 500,000 de cristianos y los alemanes otros 4 millones de cristianos. Los cristianos han sido perseguidos por decenas de miles en todo el planeta, desde Madagascar hasta España, desde México hasta China, desde Japón hasta la India, desde Alemania hasta Rusia, desde Francia hasta todo tipo de país en el mundo oriente. ¿Pero por qué es esto? La respuesta es simple. Se nos da el texto que acabo de leer. Nuestro Señor predice explícitamente el odio del mundo hacia los cristianos e incluso nos dice por qué, pero debería ser obvio. Antes de mirar ese texto del cristiano que es odiado porque es verdadero y el mundo entero yace en el regazo de Satanás, que es un mentiroso, el cristianismo te dice la verdad, sobre todo la verdad sobre Dios. La verdad sobre el hombre, la verdad sobre el pecado, la verdad sobre el tiempo, la verdad sobre la eternidad, la verdad sobre la creación, la verdad sobre la consumación, la verdad sobre el infierno, la verdad sobre el cielo, la verdad sobre el pecado, la verdad sobre la injusticia, la verdad sobre la vida eterna, la verdad sobre la vida, la verdad sobre la muerte, la verdad sobre la otra vida. El cristianismo dice la verdad porque la Biblia dice la verdad. Satanás es un mentiroso y domina el reino mundial. Él y sus demonios están en guerra con Dios, están en guerra con Cristo, están en guerra con el Espíritu Santo y están en guerra, por lo tanto, con la revelación de Dios, que es la Biblia. Satanás y sus anfitriones están en guerra con el Evangelio. Están en guerra con la iglesia. Pero además de afirmar que es verdad, hay algo más en el cristianismo que lo hace tan odiado dentro de las culturas occidentales.
Los activistas modernos han convencido con éxito a la cultura de categorizar a las personas según sobre los grupos a los que pertenecen en lugar de quiénes son realmente. Y estos activistas han convertido en gran medida a la cultura de que los cristianos pertenecen a un grupo que es opresivo y por lo tanto inherentemente problemático. Lo que significa esto es que en realidad es bueno atacar a los cristianos para tratar de desmantelar el cristianismo y minimizar la influencia de los cristianos en la cultura. En los Estados Unidos, esos opresores y que esa hegemonía es el hombre blanco, heterosexual, cisgénero, físicamente capacitado, nativo, cristiano. Para los marxistas no existe una moralidad objetiva y el marxismo es el enemigo de la religión. Marx fue muy claro al respecto. Marx vio la religión como el opio de las masas. Para Gramsci, el socialismo era esa ideología la que debía y eventualmente derrocaría al cristianismo. El cristianismo es el problema. El cristianismo era el problema en Europa. El cristianismo era el poder hegemónico que mantenía a raya a la gente y era el poder hegemónico que necesitaba ser derrocado. Hay una hipocresía increíble en la forma en la que los no cristianos atacan a los cristianos. Y esto es por hablar lo que creen y luchar por la justicia que ven enseñada en la Biblia. Mientras que al mismo tiempo argumentan sin vergüenza que lo que ellos están diciendo es absolutamente cierto y tienen su propia versión de la justicia, para lo cual ellos también exigen que nosotros creamos lo que ellos creen, pero a la misma vez no permiten que nosotros invitemos a otros a creer lo que nosotros creemos. Eso es hipocresía. Doble moral, porque dicen que ellos son los justos y que los cristianos somos los intolerantes e inmorales. Ahora, en su santurronería legalista, miran por encima del hombro a otras personas y las llaman a unirse, a marchar con ellos, porque se declaran justos a sí mismos, porque hacen estas cosas y no hacen otras cosas, y permanecen bajo la jefatura federal de Adán, completamente inconscientes, completamente incapaces de todo bien, completamente adversos a toda justicia y sin embargo sosteniéndose a sí mismos como justos, sosteniéndose a sí mismos como modelos de justicia. Recuerden cuán fariseo y enérgico estaba este sujeto cuando estaba llamando idiotas a los cristianos y afirmando con confianza que sus puntos de vista sobre las personas del mismo sexo definitivamente es la versión correcta. Cuando este señor hace esto, la cultura lo aplaude por enfrentarse a los cristianos malvados y luchar por la verdad y la justicia. Pero cuando los cristianos presentan su caso de lo que Dios ha revelado con respecto a la sexualidad humana y el matrimonio, son atacados y etiquetados como nacionalistas cristianos. ¿Cuál fue su punto? Cristianos nacionalistas. América es lo que es porque hemos sido bendecidos por Dios y tenemos una fundación cristiana. Eres el problema si crees que los americanos deben hacer leyes que estén en línea con las leyes del Dios de la Biblia. Eres el problema porque estás reforzando el poder hegemónico que ha usado el opresor por todos los años para ponerse en el poder y todos los demás en la subyugación. Nuestra cultura es una ofensiva total contra múltiples grupos diferentes de personas. Solo escuchen esto. Están atacando a todos los hombres. Este es un anuncio de Gillette. Ya no vende maquinillas de afeitar, sino que hablan de lo que ahora se llama masculinidad tóxica. Y animan a los hombres a abrazar los principios del movimiento Me Too. Están atacando la heterosexualidad. Por eso, al final de este tren, siempre, sin importar cuáles sean los otros vagones, el que está al final es el cristianismo. Sin importar lo que quieran hacer con nosotros, recuerden siempre esto: nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Quieran o no quieran, el evangelio seguirá avanzando, el reino de Dios seguirá extendiéndose. Espero que después de haber visto este video puedas entender
el porqué del odio hacia la cristiandad. ¿Por qué se ha levantado últimamente un odio acérrimo hacia todo lo que tiene que ver con Jesucristo? Ese es el espíritu del anticristo que ya está en acción en estos tiempos. Apercíbete, amado hermano, y acude a Jesucristo, tú que no conoces a Cristo, porque la venida del Señor Jesucristo ya está cerca. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos palpando con nuestros ojos son señales de la pronta venida de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas paz en tu corazón.